Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Los supersoldados de Europa. Buenas tardes o buenos días en Europa en este 15 de enero de 2026 y ajustense el abrigo porque hoy el aire viene gélido desde el norte. El título de hoy es Los supersoldados de Europa. Y como nos advirtió Nicolás Maquiavelo, las guerras comienzan cuando se quiere, pero terminan cuando se puede. ¿Mm? Donald Trump ha decidido que Groenlandia es la estrella número 51 de su bandera. Y para lograrlo, ha llamado a los aliados de la OTAN, dueños de trineos de perros. ¿Y cuál es la respuesta de la poderosa Europa? Enviar un ejército que cabe en una furgoneta. 13 alemanes, 2 noruegos y un solo británico. ¿Sí? Un solo soldado para detener la ambición de la Casa Blanca. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin recibe a 32 embajadores para decirles que el viejo mundo ha muerto y que el nuevo ya tiene sus propias reglas. Hoy, ¿en de qué hablan? Invasión inmobiliaria. Trump ordena a Dinamarca salir de Groenlandia. ¿Es seguridad nacional o el capricho del 250 aniversario de Estados Unidos? El harén de la OTAN. ¿Por qué Kaja Kallas admite que es momento de empezar a beber, mientras Washington ignora las súplicas de Bruselas? La lección de 1917. ¿Cómo Estados Unidos ya le arrebató islas a Dinamarca en el pasado y por qué el guión se repite paso a paso? Y para terminar, el escaneo del Kremlin. Putin rompe el silencio, 32 países, un mensaje entre líneas y el fin de la hegemonía occidental. Así pues, ¿son estos soldados de defensa de libertad o simplemente los porteadores de la nueva ocupación estadounidense? ¿Está Rusia sentada esperando el colapso total de la Alianza Atlántica? Hoy vamos a desglosar la Operación Resistencia Ártica, porque al final la soberanía no se compra con trineos de perros ni con cheques de $100,000. ¿Eh? Yo soy Rodolfo y esto es el análisis de un mundo que se congela por fuera, pero arde por dentro. La guardia alta, siempre, siempre alta. Supersoldados de Europa. El show de Groenlandia. Pues, a ver, tomen su té, su mate, porque hoy vamos a hablar de una invasión, pero no de las que ustedes creen. El título de hoy, como les dije, Los supersoldados de Europa. Y como decía el gran Nicolás Maquiavelo, las guerras comienzan cuando se quiere, pero terminan cuando se puede. Trump ha querido empezar su propia conquista de Groenlandia. Y la respuesta de la OTAN es tan ridícula que en Moscú no saben si reír o preparar las palomitas. Donald Trump ha dictado sentencia. Groenlandia debe ser de Estados Unidos por las buenas o por lo talonario. Esto me recuerda, no sé si ustedes han visto esta serie de Pablo Escobar, donde dice o por las buenas o por las malas o algo así. Bueno, algo así. Se me viene a la mente esta escena de Pablo Escobar, donde le dice, pues podemos hacer las cosas por el buen camino o por el otro camino o algo así. En ese sentido, ya estoy chispereando, ¿no? Bueno, si Dinamarca no sale, habrá problemas, dice. ¿Y qué hace Europa? En un alarde de fuerzas sin precedentes, Berlín ha enviado a 13 soldados universales, ¿no? Ojo que a Ucrania tenían pensado mandar 5,000, 10,000 soldados, ¿no? Este grupo de la buena voluntad, ¿no? Pero para Groenlandia, 13. ¿Eh? Sí, han oído bien, 13 para reconocimiento. Noruega ha enviado a 2, el Reino Unido a 1, el Reino Unido envía a un solo soldado para detener la maquinaria estadounidense. Que empieza el espectáculo, ¿no? A ver, yo llamaría esto la cúpula dorada versus los lacayos, ¿no? Porque aquí vemos la muerte
clínica de la Alianza Atlántica. El ultimátum inmobiliario, ¿no? Trump no ve a Groenlandia como una nación, la ve como una pieza clave para su proyecto de cúpula dorada. Su mensaje es claro: o me la dan ustedes o la tomo yo para que no se la lleve Rusia o China. A Trump no le importa Jens Fredrik Nielsen ni el gobierno groenlandés. Para él, si estorban, son un gran problema. Al estilo Maduro, ¿no? Los supersoldados, la fachada. 3 alemanes y un británico. O algo así. Esto no es una misión militar, es una humillación. Trump los considera lacayos, simples porteadores para sus propias fuerzas especiales. Europa está intentando marcar territorio con un puñado de hombres, mientras Trump ya tiene a 150 militares permanentes allí vigilando el espacio. Y es que no hay que olvidar la botella de Cayacalas. Es que es increíble ver esto en la diplomacia europea, ¿no? Se dice que Cayacalas ha tenido que tomar una botella antes de la depresión o de la desesperación. La jefa de la diplomacia europea ve cómo su unidad se desmorona mientras Trump trata a los aliados de la OTAN como empleados de seguridad de baja categoría. El 17 de enero es el fin. Trump ha dicho que Groenlandia es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos y que la OTAN debe liderar el proceso de adquisición. O sea, que la OTAN debe ser el agente inmobiliario de Washington. Los alemanes dicen que se van el 17 de enero. Pero la gran pregunta es, ¿los dejará Trump regresar o ya son prisioneros de una ocupación encubierta? ¿Mm? Pero no se retiren, porque este chiste de los supersoldados tiene una segunda parte y aún más oscura. Vamos a ver cómo reacciona Dinamarca y por qué Moscú mira esto con una mezcla de sorpresa y algo como de desprecio. Y pobre Kaja Kallas, ¿no? El harén de la OTAN y la elección de 1917. Si alguna vez pensaron que la diplomacia europea tenía peso, hoy es el día de despertar. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, lo ha confesado en el Parlamento. Es un buen momento para empezar a beber. Y no la culpo, ¿eh? Ver a los eurodiputados gritarle al viento sobre el derecho internacional y a la soberanía mientras Washington ni siquiera se molesta en leer sus comunicados, pues es para servirse una botella entera, ¿no? El Parlamento Europeo, en un ataque de temeridad infantil, ha pospuesto el acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Y qué hizo Washington? Ignorarlos por completo. Mientras Bruselas emitía condenas, los ministros de Dinamarca y Groenlandia eran recibidos en la Casa Blanca por J.D. Vance y Marco Rubio. El veredicto de Rasmussen al salir fue desgarrador. No pudimos cambiar su postura. Trump quiere conquistar Groenlandia. Lo más patético es que Dinamarca intentó comprar su seguridad enviando dinero y armas a Ucrania, solo para descubrir que para Trump los aliados no son socios, son activos. Esto podríamos verlo como el síndrome de la Isla Virgen, ¿no? Porque la historia no se repite, pero rima. La OTAN como harén. La frase es dura, pero es la realidad. Estados Unidos siempre ha visto a la OTAN como su harén personal. Cuando quiere algo, lo toma. Los débiles siempre han sido ignorados y Dinamarca ya, pues, debería saberlo. El precedente de 1917, esto ya pasó. A principios del siglo pasado, Estados Unidos le arrebató a Dinamarca las Indias Occidentales. El precio, 25 millones de dólares de la época. Hoy las conocen como las Islas Vírgenes estadounidenses. ¿Se acuerdan? En aquel entonces Dinamarca vendió por miedo a que Alemania las tomara. Hoy Trump usa el mismo pretexto con Rusia y China. ¿Se dan cuenta? Es el mismo guión, pero 100 años después. Así que líneas rojas de papel. Rasmussen ruega por una cooperación respetuosa y habla de líneas rojas.
¿Qué respeto puedes esperar de alguien que te dice que tus perros de trineo no bastan? Dinamarca está experimentando en carne propia lo que significa ser un aliado de conveniencia cuando el jefe decide que quiere tu casa. Ujú. Así que queda el último. Podríamos ver Dinamarca está de rodillas. La Unión Europea está de copas, cayacalas, quiere abrir las botellas. Y Trump tiene el mapa desplegado en el Salón Oval. Pero, ¿qué pasa con el pueblo groenlandés? ¿Qué pasa con ese último gramo de resistencia? Ay, no se muevan porque vamos a cerrar este análisis con la parte más inquietante. Queda el último. Vamos a ver por qué esta jugada de Trump podría ser el clavo final en el ataúd de la Alianza Atlántica tal como la conocemos. Así que, guardia alta. A ver, la estrella número 51. El calendario de la ambición. Aquí llegamos al fondo de la cuestión. Trump no tiene tiempo para diplomacias lentas ni para los sentimientos de Copenhague. El objetivo es el 4 de julio de 2026, el 250 aniversario de los Estados Unidos de América. Trump quiere ese regalo, añadir una estrella más a la bandera y pasar a la historia como el presidente que expandió el imperio mientras el mundo estaba en shock. Es una carrera contra el tiempo y contra sus propias elecciones intermedias en otoño. La estrategia es clara. Si no pueden comprar la isla por la fuerza de Dinamarca, lo harán mediante un referéndum estimulado. $100,000 por un voto a favor de la anexión. En una isla de 56,000 habitantes es la caldería para Washington, ¿no? El hierro está caliente y Trump va a golpear antes de perder el control del Congreso. Groenlandia no es solo hielo, es el acceso al Ártico, es el mar Mediterráneo del siglo XXI, ¿no? Rebosante de minerales estratégicos que el mundo se peleará en las próximas décadas. Así que este es el Mediterráneo del siglo XXI. A ver, porque lo que estamos viendo es el fin de la OTAN, tal y como la conocíamos. Quizás siga, pero otra OTAN, de diferente manera. El espectáculo del héroe, ¿no? Trump necesita un triunfo masivo. Consolidar el sistema de la cúpula dorada. En Groenlandia lo convierte en el protector supremo de América del Norte. Dinamarca intentó salvar la cara con una subordinación formal, pero Washington no acepta migajas. Lo quiere todo. La parálisis europea. La conmoción en Bruselas es tan grande que ni siquiera se atreven a retirarse de la OTAN en protesta, por ejemplo, ¿no? Es el síndrome de Estocolmo geopolítico, ¿no? Los maltratan, les quitan territorio, los llaman lacayos y aún así se quedan en el harén y lo entienden. El Mediterráneo de hielo. Quien controle Groenlandia controla las nuevas rutas comerciales del norte. Rusia ya lo sabe y ha fortificado su parte. Trump está intentando alcanzar a Moscú antes de que sea demasiado tarde y si tiene que pisotear a un aliado leal como Dinamarca, pues, como podemos ver, lo hará sin pestañear. Así que nadie en Europa previó que el enemigo de la soberanía danesa no vendría del este, no vendría de de los orcos rusos, sino del otro lado del Atlántico. ¿Cómo es que le dicen? Del otro lado del charco. La numeratorio retro, ¿no? También corre para Trump. Y el premio es la isla más grande de este planeta. A ver, vamos al cierre de este informe siguiente y podríamos quizás decir la última parte. Así que vamos a ver las conclusiones de esta comedia de los supersoldados y qué significa para el equilibrio global. A ver, lo que estamos viendo es un estrangulamiento interno. La mayor amenaza para los planes de Trump no viene de los 13 soldados alemanes ni de la botella de Cayacalas, sino de los pasillos del propio Congreso de Estados Unidos.
Así es. Mientras les hablo, se están preparando resoluciones que ambas cámaras, tanto republicana como demócrata, preparan para congelar cada centavo destinado a la adquisición de Groenlandia. Es el contraataque de los globalistas, ¿no? Miren, ¿quiénes son los patrocinadores de estas leyes? Los mismos senadores que han sido los defensores más fervientes de la guerra en Ucrania. No defienden a Dinamarca por principios. Defienden el status quo de la OTAN que Trump está desmantelando. Saben que si Trump añade esa estrella número 51 para el 4 de julio, para el 250 aniversario de la nación, el viejo orden mundial habrá muerto oficialmente. Y ojo al dato, ¿no? La popularidad de la anexión es bajísima. Similar cuando Estados Unidos le compró Alaska a Rusia en el siglo XIX. Menos del 20% de los estadounidenses la apoya. Pero a Trump a eso le importa muy poco. Así que podríamos llamar esto hecho consumado, ¿no? Porque aquí está la verdadera lectura para todos, para nosotros, ¿no? La carrera contra el otoño. Trump sabe que puede perder el Congreso en las intermedias de este año. Por eso necesita actuar ahora bajo el shock y presentar al pueblo estadounidense un hecho consumado. Él no quiere debate. Quiere el territorio y sus recursos antes de que le corten la billetera. La postura de Moscú. ¿Cómo ve Moscú? ¿Cómo ve Rusia esto? Con una sonrisa cínica, yo diría. Moscú no necesita mover un dedo. Cuanto más pelee Trump con sus propios aliados y con su propio Congreso por una isla en el Ártico, más se desmorona la cohesión de la OTAN. Rusia ve en Groenlandia no solo un trozo de hielo, sino la trampa perfecta que Trump le ha atendido al atlantismo. Así que referéndum o chequera. El plan de Trump podría costar 70,000 millones de dólares. Si no convence a Copenhague, convencerá a los groenlandeses con cheques directos. Al final del día, Maquiavelo tenía razón. Trump quiere empezar esta guerra por Groenlandia, pero la terminará cuando el Congreso o el hielo se lo permitan. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Hablemos del trineo de la discordia. Trump versus la resistencia ártica. Esto ya parece un guión de película satírica, ¿no? Donald Trump acaba de lanzar un dardo envenenado directo al corazón del orgullo danés. Ha instado a Dinamarca a irse inmediatamente de Groenlandia, pero lo ha hecho con su estilo inconfundible, burlándose de su defensa. Dice Trump que 2 trineos de perros no son suficientes para detener a Rusia y China, y que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad con su proyecto de la cúpula dorada, su Golden Iron. Mm. Mientras Trump piensa en imágenes, primero las estepas de Ucrania como escudos humanos y ahora los perros de Groenlandia, Europa intenta responder con una seriedad que resulta casi enternecedora. Hoy mismo, oficiales suecos han aterrizado en la isla para unirse a la Operación Resistencia Ártica. O sea, que Suecia, Alemania, Francia, todos enviando pequeños grupos de avanzada para preparar ejercicios. Dinamarca quiere demostrar que el Ártico no está vacío. Pero para Washington, ver a un puñado de oficiales europeos es como ver a alguien intentar detener un portaaviones con una balsa de madera. Digo, ¿no? Así que la guerra de las percepciones, ¿no? A ver, Trump está jugando al ajedrez psicológico, yo diría, con imágenes poderosas. Trump sabe que el estadounidense promedio no sabe ni siquiera dónde está Nuuk, pero entiende perfectamente lo que es un trineo de perros. Al usar esa imagen está diciendo que la OTAN es una reliquia del pasado, incapaz de enfrentar la tecnología de misiles del siglo XXI. ¿Se dan cuenta? La respuesta europea. La Operación Resistencia Ártica es el intento de Dinamarca de decir, aquí estamos. Pero fíjense en el detalle. Envían oficiales para preparar ejercicios. Es burocracia militar frente a un presidente que ya está calculando el precio de la propiedad. Y el pretexto Rusia-China, ¿no? Trump
usa los propios informes de inteligencia daneses contra ellos. Sí, Dinamarca dice que Rusia es una amenaza en el Ártico. Ahora lo niegan, pero en su momento dieron un reporte que ahí estaban los rusos. Exacto, pero eso me la tienen que dar a mí, dice. Por eso me la tienen que dar a mí, dice Trump. Porque ustedes solo tienen perros y yo tengo un presupuesto del Pentágono. Tengo un presupuesto bello, precioso, hermoso de 1,5 billones de dólares. Así que entramos ahora al reloj de 4 de julio, ¿no? Dinamarca está desplegando tropas y Suecia llega al rescate. Pero para Trump, esto solo confirma que los europeos son lacayos, que necesitan un jefe de verdad. La tensión en el Ártico está a punto de congelarse o quizás de estallar. Así que sigamos, porque lo que viene ahora sobre el sistema de la cúpula dorada es la razón técnica por la cual Trump no va a aceptar un no por respuesta. Así que, guardia alta. El fuego amigo, el Congreso contra la Estrella 51. A ver, porque mientras Trump mira a Groenlandia con ojos de comprador, su propio Congreso le está poniendo clavos en las botas. Han aparecido iniciativas bipartidistas con nombres que parecen de película. El proyecto No Fondos para la Invasión de la OTAN es increíble. Los mismos republicanos que no tienen problemas para enviar 55 mil millones de dólares a Kiev para una guerra ajena, ahora se unen para prohibir que Estados Unidos gaste un solo dólar en expandir su propio territorio. La ironía es sangrienta. Lisa Murkowski y Jen Shahin, las mismas que impulsaron los cheques para Ucrania, ahora lideran el Acta de Protección de la Unidad de la OTAN. Su miedo no es la guerra. Su miedo es que Trump, al tocar a Dinamarca, destruya el corazón del proyecto euroatlántico. Saben que si Estados Unidos deja ser el guardián de Europa para convertirse en su ocupante, la OTAN y sus negocios mueren de facto. Podríamos ver, o quizás estamos en presencia de un jaque mate al globalismo, porque aquí es donde Rusia se sienta a observar con una sonrisa cínica, ¿no? La doctrina Monroe 2.0 o Don Roe, ¿no? Los medios demonizan a Trump, hacen películas y dicen que los groenlandeses lo odian, pero lo que no dicen es que Trump está rompiendo el juguete preferido de los globalistas, el artículo 5. Si Estados Unidos anexiona Groenlandia, la lógica de defender Europa se vuelve en un anacronismo hipócrita. Trump quiere que Estados Unidos se concentre en el Ártico y el hemisferio occidental, dejando a Europa sola con su factura de calefacción que cada día sube, sube, sube y sube. El miedo del Congreso. El Congreso perdió la batalla por Venezuela. Y ahora están desesperados por atarle las manos a Trump antes del 4 de julio. Para ellos, es preferible una guerra eterna con Rusia en Ucrania que un Estados Unidos más fuerte y soberano en el Ártico. Sí. El beneficio para Moscú. Para Rusia esto es un win-win, ganancia-ganancia. Si Trump lo logra, la OTAN se fractura para siempre. Si el Congreso lo detiene, la parálisis política en Washington será total. De cualquier forma, la hegemonía está herida de muerte. Así que nos encontramos con el abismo de la opinión pública, porque aquí es donde la narrativa de la Casa Blanca se estrella contra la realidad del ciudadano de a pie. Muchos dirán que Trump tiene el mandato del pueblo, pero las encuestas de YouGov de esta semana dicen algo muy distinto. Solo un 8% de los estadounidenses apoyan el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia. 8%. Eso no es una mayoría. Eso es un error estadístico, yo diría. Incluso la idea de la chequera, para pagar entre 10,000 y 100,000 dólares a los groenlandeses para que abandonen Dinamarca, es rechazada masivamente. El 64% de los estadounidenses dicen no
no gracias. Lo más sorprendente es que ni siquiera entre los votantes de Trump hay una mayoría absoluta que apoye esta expansión. La gente no quiere aventuras coloniales en el Ártico, mientras el país tiene sus propios problemas internos. Y vaya que sí los tienen, ¿eh? Así que el presidente contra la estadística, ¿no? Porque aquí está el verdadero así que lo que. Trump, el solitario. Por primera vez, Trump está empujando una política que no tiene el respaldo de su base. El estadounidense promedio ve a Dinamarca como un aliado, no como una inmobiliaria a la que hay que desahuciar. La urgencia del hecho consumado. Como bien se dice, nadie lo apoya. Así que Trump tiene que correr. Si no presenta la anexión como un triunfo ya logrado para el 4 de julio, el Congreso y la opinión pública lo van a devorar. Por eso la prisa. Por eso las amenazas de irse inmediatamente. Aquí nos topamos con el espejismo de la compra. Si el 64% de los contribuyentes se oponen a pagarle a los groenlandeses, ¿de dónde va a salir el dinero? Trump está apostando a que el orgullo nacional de añadir una estrella borrará el rechazo inicial, pero el riesgo de que esto se convierta en su propio Vietnam del hielo, pues podemos ver que es real. A ver, entremos a la pasarela del Kremlin. 32 mensajes en un solo discurso. A ver, presten atención. Lo que ven en pantalla no es una ceremonia formal. Es la primera aparición pública estratégica de Vladimir Putin en el 2026. 32 embajadores, sí, lo han escuchado bien, 32, han presentado sus credenciales en el Palacio de Alexander. Y si creen que esto fue un desfile de cortesías vacías, es que no están leyendo entre líneas. A ver, miremos esto con atención, porque lo que Putin ha hecho hoy es un escaneo de la nueva realidad global. Es un discurso que no tiene un gramo de ambigüedad. Ponen atención. El Kremlin ha trazado una línea en la arena. Ha hablado con los aliados estratégicos. Ha tendido puentes a los pragmáticos de Europa. Y, sobre todo, ha reconocido realidades que Occidente prefiere ignorar. Desde el reconocimiento oficial de las nuevas autoridades de Afganistán, pasando por la blindada alianza petrolera con Arabia Saudita, hasta el mensaje directo a Francia, Italia y Suecia, Putin no está pidiendo permiso, está dictando las reglas de una arquitectura de seguridad que ya no pasa por Washington y por muchos países de Occidente. Es un discurso donde cada mención a la soberanía es un dardo contra los planes de anexión de Trump y cada silencio sobre los ultimátums de una conformación de que la numeratio retro sigue su curso. ¿Se dan cuenta? No ha mencionado a Groenlandia, pero está ahí entredicho cuando habla de las soberanías. ¿Okay? Así que vamos a desmenuzar este discurso, queridos todos. No vamos a entrar textualmente, porque es un discurso largo y tendido, y últimamente no sé qué le pasa a Vladimir Putin, pero sus conversaciones son muy pausadas. Pero bueno, porque la forma es el fondo. Vamos a ver por qué Putin mencionó específicamente a ciertos países europeos y por qué. Mientras el Congreso de Estados Unidos se pelea por Groenlandia, Rusia está consolidando el resto del tablero. Así que, guardia alta. A ver, empecemos con el anzuelo. El anzuelo a Europa. Yo llamaría esto sutileza diplomática. Putin menciona específicamente a países como Italia, Francia, Austria y Suiza. Dice, el diálogo se ha reducido al mínimo, pero no por culpa nuestra. ¿Mm? Putin le está lanzando un salvavidas a los negociadores, quizás a Draghi y Stubb, que mencionamos antes, ¿no? En el video anterior. Le dice, estamos listos para restaurar relaciones. Pero el primer paso
lo dan ustedes. ¿Se dan cuenta? Es una jugada para dividir a la Unión Europea entre los que quieren seguir a Estados Unidos y los que no quieren morir y los que no quieren morir de frío. O como les explicaba yo anteriormente, por ejemplo, los países que están en fuego cruzados, que no pueden abandonar la Unión por los dineros, por su deuda externa, por su deuda interna, ¿ya? Y no pueden abandonar la Unión Europea por el Banco Central Europeo, porque toda su deuda está ahí y las deudas no son chiquitas, son enormes. Pero al final no quieren que un Oresnik les caiga en sus patios, les caiga en el Coliseo Romano. ¿Mm? Entonces, aquí podemos ver ese gran movimiento estratégico de Vladimir Putin. Es una jugada para dividir a la Unión Europea entre los que quieren seguir a Estados Unidos y los que no quieren morir de frío. A ver, luego sigue él con la Alianza del Petróleo, la OPEC Plus. Menciona la coordinación con Arabia Saudita y el cumplimiento del centenario de relaciones. ¿Ok? Este es un mensaje directo al mercado energético. Mientras Ucrania ataca petroleros rusos, como vimos en el bloque anterior, Putin reafirma que el mercado mundial del petróleo lo manejan ellos con Riad. Es decirle a Occidente, si nos tocan el petróleo, el precio mundial explota y sus economías se hunden. Por ahí alguien me decía que vio el discurso de Putin y lo vio como una M. No hay que utilizar esas palabras, por favor. Seamos un poco... Demostremos quiénes somos y por qué seguimos esta comunidad. Somos personas decentes, ¿no? No hay necesidad de utilizar palabrotas. Este discurso, y se los repito, hay que ir viendo cómo van a saliendo los discursos de Vladimir Putin, porque en cada escenario que va a tener una apuesta, va a decir algo. ¿Okay? No tiene necesidad de hablar con palabrotas como lo hace Kaja Kallas, como lo hace Van der Bruggen, como lo hace Martuti Tutti Frutti, que dicen una sartaza de idioteces con el hígado, o, por supuesto, Donald Trump. No, el hombre tiene el control. ¿Cómo es que dicen? Tiene la sartén por el mango, ¿no? Y otra cosa muy importante que Vladimir Putin dijo en este discurso es el reconocimiento de Afganistán. Esto es realismo político. Putin confirma que Rusia decidió reconocer oficialmente a las nuevas autoridades de Afganistán. Les digo una cosa, esto es un bofetón a la política exterior de Estados Unidos. Rusia llena los vacíos que deja Washington. Es el nuevo orden multipolar en acción. Rusia no pide permiso para decir quién es legítimo y quién no. La seguridad indivisible, el núcleo del conflicto, ¿no? Vuelve a citar la Carta de las Naciones Unidas y el principio de que la seguridad de unos no puede ser a costa de otros. Esta es la base legal del ultimátum. Rusia está diciendo que el avance de la OTAN invalidó los acuerdos previos al decir que cuanto antes se discutan estas propuestas, mejor. Está validando el conteo de las 48-72 horas. Es la vía diplomática antes del ataque militar. Y una cuestión muy importante. Nuestro continente, Iberoamérica, América Latina, Hispanoamérica, como le quieran llamar. En el Kremlin, Brasil, Lula, Cuba, Colombia, Perú y Uruguay. Pongan atención, porque aquí Putin está marcando territorio. En lo que Estados Unidos considera su patrio trasero, especialmente con Cuba y Brasil, reafirma que el BRICS es el nuevo motor del mundo. Así pues que mientras el reloj de la numeratio retro avanza, Putin ha aparecido en el Kremlin y no ha venido a amenazar con gritos, sino con la frialdad de quien ya tiene el mapa dibujado. En esta ceremonia de credenciales de 32 embajadores, Putin ha soltado bombas diplomáticas que confirman nuestros análisis anteriores. Así pues que, porque mientras en Kiev se congelan, Putin le dice a Italia y a Francia,
Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero ustedes eligieron el frío. Ha reconocido oficialmente a Afganistán y ha blindado su alianza petrolera con Arabia Saudita. ¿Entienden la jugada? Mientras el hegemón pierde sus piezas, Rusia está presentando las credenciales del nuevo mundo multipolar. Y con esto terminamos este análisis de la tarde del 15 de enero de 2026. Espero que haya sido de su agrado. Si les ha parecido, denle un me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Esto es la energía, es la fortaleza, la fuerza, el combustible de este canal para seguir siendo independiente y seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.